ni valle que me detenga. Con mi escudo y mi espada, yo camino sin reserva. Valientes de pie, con la luz de nuestro Rey, nunca solos en la batalla. Jesús siempre da la talla. Gracias a mis hermanos directivos de esta escuela y a ustedes por estar aquí. Por favor, tengan la amabilidad de sentarse. Quiero comenzar con una breve reflexión bíblica. Abran su Biblia, por favor, en Marcos 8:23. Sin duda, el tópico de esta clase tiene que ver con interpretación bíblica, pero creo que siempre es bueno tener una breve reflexión bíblica introductoria. Marcos 8:23, ¿están ahí, hermanos? Esta escuela se llama Betsaida y es un privilegio para mí compartir la palabra y compartir una clase con ustedes, que son líderes, hermanos, que están involucrados en la misión, están involucrados en la palabra, involucrados en el servicio a Dios. Dice así: entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos y poniendo la mano sobre él, le preguntó si veía algo. Amén. No sé si usted sepa, pero este milagro se llevó a cabo en Betsaida. Este milagro no fue un milagro instantáneo, como muchos de los milagros de Jesús, sino fue un milagro gradual, con métodos que en ninguna otra ocasión Jesús utilizó, sino realmente, si usted sabe de este milagro, utilizó saliva y usó ¿qué? Tierra. Lo mezcló y lo puso en los ojos de este ciego y fue un lodo divino, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Entonces Betsaida creo que es un lugar para ver con claridad, pero no de un día para otro. El que usted venga a una clase de Biblia no lo va a hacer un profesional en la Biblia de una clase a otra. El que usted venga a una clase de interpretación bíblica no nos va a convertir en intérpretes de un día al otro. El que usted venga a una escuela como esta, donde queremos servir y honrar a Dios, amén, hermanos, no nos va a perfeccionar de un día al otro. Estamos en una sociedad donde los resultados se esperan de manera que, hermanos, inmediata, ¿verdad? Estamos en la inmediatez de la sociedad. Bueno, Betsaida significa casa de pesca, casa de caza. Una es con S y otra es con Z. Fue lugar de origen de discípulos como Pedro, como Andrés, como Felipe, basado en Juan capítulo 1. Es un sitio donde Jesús hizo milagros, pero también una ciudad reprendida por la falta de respuesta al obrar de Dios. Es un lugar muy representativo y creo que quien puso el nombre a esta escuela sabía todo esto, ¿verdad? Representa así un lugar de formación, un lugar de milagros y un lugar de responsabilidad espiritual. Eso es Betsaida. Levante la mano los alumnos de Betsaida aquí. Bueno, eso representa el nombre del proyecto donde usted está inscrito. Existen algunas referencias de Betsaida en el Antiguo Testamento. No hay una mención directa de Betsaida en el Antiguo Testamento, pero sin duda que fue parte de los territorios de la tribu de Neftalí. Por tanto, aunque el nombre no aparece, el territorio ya formaba parte del territorio de Israel y su historia conecta directamente con promesa. La tierra prometida, que es una tierra de promesa. Este lugar fue desarrollando más tarde y hasta llegar a este milagro del cual hablamos. Yo quiero traer algunas aplicaciones para los que estamos aquí hoy. Levante la mano todos los alumnos de Betsaida. ¿Sí? Todos los que estamos aquí somos alumnos. Y algunas aplicaciones quiero decirles a ustedes, hermanos. ¿Está usted siendo llamado como Pedro o como Felipe o como aquel que estaba necesitando un milagro y Dios le ha traído a esta casa, y puedo llamar y puedo atreverme a esta casa de estudios
para formar un pescador de hombres. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? No es aprender por aprender, es aprender para aplicarlo ¿en qué? En la misión, amén. Lo segundo, ¿está usted siendo sanado de su visión? Y como el ciego de Betsaida, quizá su entendimiento o mi entendimiento espiritual sea parcial, pero si permanecemos en las manos de Jesús, hermanos, Él nos va a estar dando como claridad cada vez más y claridad cada vez más. Si en algún momento no entendemos algo, no se desespere. La clave no es el lodo, la clave no es el lugar, la clave es ¿quién? Jesús. Así que aferrémonos a Jesús con todas nuestras fuerzas. Tercera aplicación para los alumnos: eres parte de una nueva generación de siervos. Como los alumnos de esta ciudad, usted y yo estamos formando parte de una generación de siervos. Así que tome muy en serio este proyecto y piense en los alumnos que vienen detrás de usted. Y como los directivos de esta escuela no se pueden ir limpios, también traigo una aplicación para ellos. Ustedes son formadores de visión. Su tarea no solamente es enseñar, acompañar a los alumnos, sino es ayudarles a ampliar su visión espiritual. ¿Los alumnos dicen amén? Sí, ¿verdad? Para los directivos, creo que es importante guardar un ambiente propicio para el aprendizaje espiritual. Que el Señor bendiga a los profesores, bendiga a los directores, bendiga a los administradores, bendiga. ¿Por qué, hermanos? Porque este terreno es un terreno fértil. Y lo último, hermanos directivos son responsables de la respuesta espiritual de esta casa. Que Betsaida sea conocida no solo por haber recibido mucho, sino por haber entregado mucho, amén. Este lugar es para entregar ¿a dónde? A otras iglesias, a otras misiones y hasta a otros distritos, y si Dios quiere, a otros países, hermanos. Entonces, que con esta visión estemos estudiando. No se trata de un domingo venir, se trata del proyecto Betsaida, que bíblicamente tiene que ver con esto. Y así que, con esto en mente, yo le animo a seguir adelante preparándose, amén. Concluimos esta reflexión bíblica y quiero invitar a 3 voluntarios. Podemos poner la siguiente, por favor. 3 voluntarios, hombres y mujeres, o mujeres, que pasen aquí al frente. Que Dios nos ayude en este proyecto, hermanos. No tantos, porque luego me pueden tirar el púlpito. Eso, 3, ya están aquí. Aquí a mi derecha. Sí, está bien. Yo me voy a hacer a la izquierda. Hay una dinámica que quiero invitar aquí a mis hermanos que me ayuden a realizar. Lo primero que tienen que hacer es escuchar claramente las instrucciones. A veces no somos muy buenos para escuchar con claridad las instrucciones, pero yo sé que mis hermanos lo van a hacer. Las instrucciones son muy básicas y es: ellos van a cerrar sus ojos y sobre su propio eje van a dar 4 vueltas. O sea, con ojos cerrados, sin abrir los ojos, van a dar 4 vueltas. Y cuando terminen de dar sus 4 vueltas, van a levantar su brazo derecho y con su dedo índice derecho van a apuntar para donde ellos consideren que es el norte. Voy a repetir las instrucciones, aunque ellos ya las captaron a la perfección. Y es: sobre su propio eje van a dar 4 vueltas con los ojos cerrados, sin abrirlos, y continuando con los ojos cerrados, van a levantar su brazo derecho y con su dedo índice, bien seguros, con la orientación que Dios les ha dado, ¿verdad? Sin abrir sus ojos, van a apuntar para el norte. Y ahí van a dejar el brazo extendido y abren los ojos. ¿Está bien? Ok, muy bien. Entonces, si quieren separarse tantito, no van a moverse tanto. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿estamos listos para apoyarles, hermanos? Muy bien. ¿Ustedes están listos, hermanos?
¿Ustedes están listos? Bueno, comenzamos a las 3. 1, 2, 3. Cierre sus ojos sobre su propio eje 4 veces. 4 veces. 4. Y entonces donde usted termine, levante su brazo e indique al norte. Adelante con el brazo, hermana, sin miedo, sin miedo. Eso, bien hecho. Muy bien, ahí está el norte. Alguien que, los hermanos no pueden abrir sus ojos todavía, ¿verdad? Alguien que me puede decir para dónde está el norte según la brújula de su celular. Abra su celular, encuentre, muy bien, para allá, muy bien. Ok, muy bien, entonces vamos a abrir nuestros ojos. Y ahora sí, mis hermanos, indiquen. ¿El hermano está apuntando hacia la dirección correcta? Muy bien, le damos un aplauso al hermano, ¿verdad? ¿Mi hermano Carlos está apuntando para la dirección correcta? Sí, un aplauso. Mi hermana, Dios la bendiga. ¿Para dónde está su norte? Bueno, era para allá, pero no es. ¿Para dónde es el norte, hermanos? Para allá. Hay una pequeña diferencia, ¿verdad? Ok, una pequeña diferencia. Entonces le damos un aplauso a nuestra hermana, ok. Tengo un regalo para ustedes. Es un snack saludable, Conociendo Américo. Sabía, conozco a mis hermanos, sabía que Américo iba a pasar sin estar aquí, hermanos. Tenemos varias maneras de resolver esta crisis. ¿Sabe cuál es? Vamos a votar todos para ver dónde está el norte. ¿Le parece algo democrático y plural? ¿Así se resuelve? No, vamos a ver, hermanos, ¿ustedes qué opinan? Y vamos a decir, ¿quién está con la hermana? ¿Y quién está con el hermano? Y así podemos resolver esta crisis. La segunda es, a mí me cae muy bien Américo y su norte lo convierto en ¿qué? Mi norte. Entonces, ya no es el verdadero norte, sino es lo que dice mi hermano Américo. Y acá es como mi hermana me cae muy bien, aunque yo sé que está un poquito norteada, pues yo la voy a apoyar. Porque yo sé que tiene buenas intenciones y sé que, pues siempre, es más, nunca me había fallado. Pero bueno, ¿qué tanto es tantito, verdad? Dicen que con 1 grado de diferencia que ponga de rumbo un avión desde Los Ángeles hasta Nueva York, 1 grado, hermanos. En lugar de llegar a Nueva York, llega a Washington, D.C., que son 4 horas en carretera de diferencia. 1 grado. Ahora imagínense 30 grados. ¿45 fueron? Muy bien. Hoy le quiero decir algo. Hay principios de interpretación que no son negociables. Y no vamos a ponernos de acuerdo aquí para levantar la mano. A ver, ¿usted qué cree que significa esto? Vamos a hacer una votación. ¿Se resuelve así la interpretación bíblica, hermanos? O a ver qué dice el hermano que significa este verso. A ver qué dice el hermano Mata que significa este verso. Y muchas de las cosas bíblicas así la resolvemos. Como el hermano Mata es quien a mí me gusta, cómo predica, entonces todo lo que dice el hermano Mata para mí es que, hermanos, el norte es ley. Es más, ¿cuántos de nosotros nos hemos quedado con enseñanzas de hermanos con las mejores intenciones de hace años o décadas que nos dijeron que ese era el norte? Y ahora decimos, ¿por qué crees lo que crees? ¿Y qué respondemos? ¿Así me enseñaron? Así me enseñaron. ¿Qué otra respuesta ha escuchado usted? A ver. El hermano no pudo haber estado equivocado. Eso cree la iglesia. Hay una que me encanta. ¿Cuál? Eso dice la Biblia. Hay otra que también me encanta y es,
A Dios no le gusta que hagas eso. Wow. Dios se habla con el hermano de tú a tú y le dice lo que está bien y lo que no está bien. Bueno, esta clase es todo un desafío y me declaro alumno de la clase con ustedes porque nunca podremos terminar en el tema de interpretación bíblica. Y entonces estamos aquí para al menos ver los primeros vestigios, lo primero para poder ser un poco más responsables en el tema de la interpretación bíblica. Aquel que crea que ya lo sabe todo, pues hermanos, cuídese, ¿verdad? Aquel que diga, esto es ley, creo que hoy nos damos cuenta que llegamos al año, vamos a hablar del 2025 y luego llega el primer trimestre, le damos la primera vuelta. Y no sé cómo terminó, porque tal vez está involucrado en ministerios, porque está involucrado en actividades y no sé dónde terminó. Y luego viene el segundo trimestre y sabemos que estábamos ya en el segundo trimestre. Estamos preocupados por la cena del Señor, las flores, el jugo, la preparación y todo lo que implica. Y ya nos dieron otra mareada allí y no todos estudiamos el tiempo que teníamos que estudiar para nuestras participaciones. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Verdad? No soy el único. Y entonces terminamos el segundo trimestre y estamos nosotros volteando para un lado y para otro. Y luego viene el tercer trimestre, ¿verdad? Donde los hermanos pastores se les ocurre ir ¿a dónde? ¿Cómo se llama, hermano? El de Cuernavaca, el concilio. Y entonces ahí van los hermanos y regresan y hay que prepararnos para que los hermanos vayan y vengan. Y entonces, ¿cómo termina la iglesia? Cuarto trimestre. Dígame la verdad, ¿cómo ve a la iglesia usted el cuarto trimestre de cada año? Aventando nortes para todos lados, ¿verdad? Para allá, para acá, etcétera. Y terminamos ¿cómo, hermanos? Realmente el culto de gratitud que cada uno de nosotros es como para terminar. Señor, Ebenezer, hasta aquí nos has ayudado. Gracias por permitirnos sobrevivir este año. Y bendecimos. Y se nos acaba el año y ahí vamos al otro. Sabe que hay muchas personas como ustedes que tienen la intención de estudiar, pero a veces la agenda no les da. Así que celebro y felicito a cada uno de ustedes, hombres y mujeres, por darse el tiempo de estudiar la palabra. Pero es necesario decirles que a veces las vueltas de la vida nos van norteando. Pero ¿sabe cuál es el norte de un estudiante, hermanos, de la Biblia? Esto, de un siervo de Dios, esto, del que quiera servir y amar a Dios, es esto. Entonces, vamos a retomar la clase después de la primera reflexión y después de esta dinámica y vamos a entrar de lleno. La importancia de las actitudes. Aquí la actitud sí importa. ¿Por qué? Porque para un intérprete es importante quitarse estas dos actitudes. Y la primera es, la Biblia es sumamente difícil de entender. ¿Cuántos sienten eso en su corazón? Y la segunda es, la Biblia es aburrida. Bueno, quiero invitarle a que si usted ha decidido dedicarse a ser un estudiante, hombre o mujer de la Biblia, tiene que lidiar con estas dos actitudes o estos dos gigantes o dos desafíos. Y es, quítese de la mente y de su corazón que la Biblia es sumamente, ¿qué? Difícil. Y la otra es que es aburrida. Porque, hermanos, no vamos a poder avanzar más allá si tenemos esto en mente. Vivimos en una ciudad futbolera, ¿verdad? Cuando el equipo sale ya vencido al campo de juego, ¿qué le va a suceder? Sí, va a vencerse. Sí, ahí está. Si el predicador o estudiante de la Biblia desde antes de pararse al frente a compartir la palabra ya siente que el versículo le va a rebasar, ¿qué cree que le va a pasar al frente de la iglesia? Pues le va a rebasar, hermanos. Y al final
él mismo se va a meter el pie o ella misma y se va a caer. Y la otra, si va a predicar y dice, pero es que esto es sumamente aburrido, ¿qué le va a pasar a la hora de exponerlo al frente de la iglesia? ¿Lo va a hacer? Es aburrido. Entonces el primero que tiene que quitar eso de su mente es usted y yo, que hemos decidido ser estudiantes serios de la palabra de Dios. Amén. La siguiente, quiero recordarle la naturaleza de nuestro texto base, de nuestro texto de estudio, y esta presentación va a estar disponible para ustedes, incluyendo, están el video, y bueno, se está grabando también en audio, así que no hay excusa para que usted tenga registrada esta clase. La naturaleza de la Biblia, lo que es una obra literaria única y singular. ¿Cuánto amamos la palabra de Dios, hermanos? ¿Sí? La amamos con todo el corazón, ¿verdad? Somos personas del libro, ¿verdad? Personas de la Biblia. Las Sagradas Escrituras son inspiradas por Dios para guiar la vida del pueblo de Dios. Por mejor que sea su testimonio no va a transformar el corazón de la iglesia, sino quien va a transformar el corazón de la gente que asiste a un lugar, incluyendo su oficina y su trabajo. ¿Qué es, hermanos? Es la palabra de Dios. ¿Me explico? Porque de repente creemos, ¿verdad?, que con una muy buena historia o con un muy buen testimonio es suficiente para compartir la palabra de Dios. Lo tercero, la palabra hablada de Dios a la humanidad. Gracias al Señor que hubo agiógrafos o hombres de Dios que se dedicaron a registrar esta verdad que usted tiene. Y gracias a otras tantas gentes que dieron su vida para que este libro, hermanos, avanzara históricamente y hoy lo tengamos, bueno, gracias a Dios usted lo puede tener. Levante la mano los que al menos en su casa tienen 3 Biblias. A ver, levante su mano. Fíjese, voltee. 3 Biblias. Quiero pensar que una la lee en la mañana y quiero pensar que la otra la lee a mediodía y la tercera la lee en la noche. O bien una la lee el lunes, el martes y el miércoles y luego avanzamos, ¿verdad? Bueno, sí sabe que hay países, hermanos, donde ni siquiera se permite tener una sola Biblia. Así que debiéramos de revalorar el regalo precioso de la palabra de Dios en nuestras vidas. Lo tercero es la revelación de Dios mismo en aspecto profético y neotestamentario. Siempre la Biblia tiene un sentido de denunciar no a los demás, sino al primero que abre la palabra, lo que no está adecuado. Así que qué bueno si usted todos los días tiene un devocional diario, porque a través del devocional diario usted abre la palabra de Dios y usted recibe de parte de Dios una palabra profética. Y cuando estoy hablando de palabra profética es algo que Dios le está diciendo a usted que ajuste para llegar a ser a la imagen de ¿quién? De Cristo. Para eso sí hemos sido formados. La palabra es uno de los métodos que Dios usa para hacernos a la imagen de Cristo. Y otro método es las circunstancias de la vida, los problemas de la vida. Pero bendito sea Dios, porque lo más fiable siempre y lo único en el cual lo podemos ver, y también dijo Jesús, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Avanzamos. La claridad de la escritura, perspicuidad. La Biblia, apréndase esa palabra. La Biblia tiene esta característica y significa que es clara, que es lúcida y que es tersa. La Biblia tiene el objetivo que usted la entienda y que cuando usted la comparta, quien lo está escuchando, ¿también qué? También la entienda. Su mensaje básico puede entenderlo cualquier persona, letrada y aún iletrada, si lo escucha con un corazón humilde. Pregunta: el auditorio de Galilea, donde Jesús dio sus mejores discursos, ¿era gente letrada o iletrada?
iletrada, hermanos. Estamos hablando de una de las regiones más pobres de Galilea, donde Jesús intencionalmente fue y se metió a ejercer el ministerio. Y hay suficiente base para creer que algunos de los discípulos de Jesús ni siquiera sabían leer y escribir, hermanos. Y si los vemos allí cerca del Señor, entonces me parece que la Biblia es accesible para todos. Es más, ayer platicaba con el pastor David y yo creo que para los próximos años en Monterrey, los próximos 10, 15 años, en la expansión comercial que estamos teniendo y a causa de algunas cosas de nuestro vecino, esta ciudad se va a convertir en una gran cosmópoli cultural y nuestros cultos debieran comenzar a ser bilingües y no específicamente español e inglés. Si no, están llegando gente asiática cada vez más y más. Y de manera intencional nuestros jóvenes debieran empezar a estudiar chino, mandarín, etcétera, etcétera, para que la Biblia se pueda acercar a ellos. Ya no tienes que ir hasta China. ¿Se acuerdan cuando alguien decía, yo quiero ir a China a evangelizar? Ahora ya China aquí está, hermanos. Vamos a ser un puente sumamente importante. Y si usted no se da cuenta de lo que está pasando en nuestra ciudad, entonces estamos viviendo en una cajita muy chiquita. Si cree que predicar solamente es para nosotros, los que 10, 15, 20, 100, 200, 300, que vamos cada semana, entonces estamos pensando de una manera muy limitada. Yo no sé cuáles debieran de ser las próximas clases que esta escuela debieran estar dando para la próxima revolución que tenemos como ciudad, hablando en demografía, en expansión, etcétera, etcétera. ¿Lo había pensado? Y entonces hacia allá vamos. ¿Por qué interpretar la Biblia? Imagínense si le batallamos para interpretar la Biblia desde hace siglos pasados y bajar la enseñanza al español, y usted va a quererle enseñar este mensaje a alguien de Asia, entonces todavía lo tiene que llevar y culturalizar hacia los oídos que van a escuchar todo eso. Entonces la materia de interpretación es sumamente importante. ¿Sí me siguen hasta aquí, hermanos? La siguiente, actitudes fundamentales para estudiar la Biblia. La primera es mansedumbre y reverencia. No es cualquier libro, hermanos. Es el libro de Dios. Amén. Y si vamos a ir al libro de Dios, tenemos que ir con un corazón manso y con reverencia. La mansedumbre es una combinación de humildad con docilidad, y la reverencia es temor de Dios, es un respeto sano. Yo creo que hemos visto sumamente ejemplos bíblicos donde gente tomó en vano el nombre de Dios, y está ahí en nuestra palabra, hermanos. Es importante que todos, incluyéndonos nosotros, los que estamos avanzando en este estudio de la Biblia, podamos, hermanos, darle esa seriedad y ese peso al estudio de la palabra. Diligencia y habilidad. Ahí creo que todos podemos crecer. Evitemos el orgullo, la falta de honestidad y la pereza. Orgullo de saber que ya todo lo sabemos y que ya todo lo entendemos y que ya no necesitamos capacitarnos. La falta de honestidad de decir que este trabajo lo hice yo y me meto ahí a la página del pastorcito.com y de ahí bajo mi sermón de este sábado en la tarde. Es una falta de honestidad. Y lo tercero es la pereza. Porque como ahora todo está tan accesible, podemos de ahí traer los contenidos y así se los facilitamos a la iglesia. Entonces creo que el estudiante de la Biblia hoy tiene, y me incluyo, tenemos una grande reflexión. Una grande reflexión.
Lo tercero, creo que necesitamos todos dependencia de Dios. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? No es su palabra, no es mi palabra, es la palabra de Dios y habría que estar apegado, como dijo el salmista, a Él para saber realmente qué es lo que quiere que le digamos a su pueblo, a la iglesia de nuestro Dios. Debemos de perseverar en el amor a la verdad. En nuestro corazón debe combinarse con la iluminación de nuestro entendimiento por el Espíritu Santo. Le pregunto, ¿por qué es tan necesario cada vez que vamos a estudiar la palabra de Dios pedirle al Señor que nos guíe con su Santo Espíritu para este proceso? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Por qué es tan importante esta dependencia de Dios? Yo me voy a sentar el día de hoy en la tarde a armar, diseñar el mensaje que voy a dar el próximo fin de semana en la iglesia, viernes o sábado, porque es importante que lo primero que yo debo de hacer es doblar mi rodilla y decirle: Señor, guíame con tu Santo Espíritu. ¿Por qué? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Por qué el Espíritu de Dios, hermanos? ¿Qué tiene que ver el Espíritu de Dios en mi labor de diseñar un sermón, una reflexión bíblica? Sí, hermano Américo. Amén. Transmitir la palabra de Dios. Amén. Gracias, mi hermano Américo. ¿Quién más? Porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Y para poder comprender la palabra que es su palabra, y la palabra que fue para aquel tiempo, pero tiene una relevancia para este tiempo, es importante apelar a la presencia de Dios y decir: con ese mismo espíritu que guiaste a estos hombres santos de Dios, ayúdame para poder entender. Y así que el intérprete, hermanos, no debiera de sentirse mayor dentro de una comunidad de fe, en una iglesia. Más bien debería de sentirse cada vez más dependiente, porque tiene este peso de parte de Dios. Me gusta mucho lo que Howard Hendricks dijo en cuanto a las etapas de la actitud del estudio de la Biblia. Están algo burdas, pero bueno, me parece que son muy gráficas. Dice que algunos en el estudio de la Biblia y la interpretación están en la etapa del aceite de ricino. ¿Alguien sabe del aceite de ricino? ¿Para qué sirve? Para limpiar el estómago. ¿Alguien tomó aceite de ricino en su...? Ok, muy bien, yo también. Cuando estudiamos la Biblia, porque sabemos que es bueno para nosotros, pero no produce mucho gozo el hacerlo. ¿Alguien está en esa etapa que dice: pues sé que la tengo que estudiar, no me produce mucho gozo? ¿Alguien se identifica con esta frase? Sufro mucho cada predicación que tengo que dar. Me desgasta. Bueno, están en esa etapa. La etapa del cereal, cuando el estudio de la Biblia nos resulta un tanto seco y poco interesante, pero sabemos que es nutritivo, lo tenemos que hacer, ¿verdad? Ya no nos causa tanta fricción, pero lo sabemos. Y luego dice la etapa de las fresas con crema, cuando de verdad experimentamos un gozo estudiando la palabra de Dios, y Dios te da y te da y te da, y encuentra esos tesoros que usted dice: nunca había visto esto en la Biblia. ¿Alguien se identifica en eso? Y tenemos contacto con la Biblia desde hace mucho tiempo. Y entonces de repente la tomamos y estamos en un momento puntual de nuestra vida, estamos pasando por una circunstancia, o la iglesia está pasando una circunstancia, y de repente descubre: ¿dónde estaba este verso? Que no lo había visto, o nunca lo había visto así. Bueno, tiene que ver con esto de el amor y la pasión por la palabra. Avanzamos. La ciencia de la interpretación. Hermenéutica. Hermenéutica, del griego hermeneu, significa traducir o interpretar. Es la ciencia de la interpretación del texto bíblico. Así que todo predicador tiene que pasar por un proceso hermenéutico, lo que algunos le llaman el arco hermenéutico.
voy a dar por sentado que todos los hermanos y hermanas que están aquí son excelentes predicadores. Amén. No dé por sentado eso. Yo sí voy a dar por sentado. Quiero verlos con los ojos de la fe. Sí, amén. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Porque no me voy a detener en la homilética, que tiene que ver en el cómo transmitir la predicación. Ya le tocará a alguien más desarrollar esta materia. A mí me va a tocar en esta mañana dedicarme a la carne, al contenido, a la base. Porque si esta base no la tiene bien definida, aunque usted la diga muy bien, la homilética, usted va a tener una base endeble, poco fiable, poco desarrollada y poco comprendida. Y lo mismo se la va a interpretar o se la va a compartir a quien cree, a la iglesia. Entonces, no me voy a meter, hermanos, en las maneras de predicar, en los modelos de sermón. Eso no es esta clase. Esta clase tiene que ver con cómo interpretamos algún verso de la Biblia, y de allí el siguiente paso es cómo lo transmito. ¿Para quién? Para un joven, para una iglesia, para los adultos mayores, para la femenil, para los niños, etcétera, etcétera. Pero primero tendríamos que, ¿qué? Sacar la esencia. Entonces, la ciencia de la interpretación, el propósito de la hermenéutica es establecer pautas y reglas de interpretación. ¿Cómo vamos en el tiempo? Vamos bien. 15, muy bien. La regla primordial, la primera regla, hermanos, apúntela, es así. Todo predicador, todo estudiante de la Biblia debe de conocer esta primera regla de la hermenéutica. Y la tienen que saber de memoria. Algunos la llaman la analogía de la fe. Y tiene que ver con que la escritura o la Biblia es su propio, ¿qué, hermanos? Intérprete. Esa es la regla número 1. Esa es la regla básica. ¿Me explico? La Biblia por sí sola se va a interpretar. Solamente hay que tener ese cuidado y paciencia y abrir la palabra de Dios con la presencia del Espíritu Santo para que la Biblia me hable a mí. Esto significaba que ninguna parte de la escritura, escuche bien, puede ser interpretada de tal forma que cree un conflicto con lo que está claramente enseñado en otra parte de la misma. Una fracción de la Biblia no puede entrar a contradecir otra. ¿Cuántos dicen amén? Y hay gente que ha hecho doctrinas en algunas otras sectas que entran en conflicto con sus intereses, y lo mejor es que hacerle a esos versos. Mutilarlos, ¿verdad? Porque así lo habla la palabra. Los mutilan, los quitan. Pero no pudiera y no debiera de entrar en conflicto. La Biblia es la palabra de Dios inspirada, por lo tanto, es siempre consistente y coherente, ya que Dios jamás se contradeciría a sí mismo o hablaría en contra de lo que previamente declaró en su palabra. Si en algún momento usted se topa con un verso y dice, ay caray, no lo logro entender, dese su respiro, pida en oración, documéntese. Pero esta es una regla de interpretación. No se puede contradecir la Biblia, y la Biblia se va a interpretar por sí mismo. ¿Sí me siguen, hermanos? Esta es el A de todo el método. ¿Están conmigo? Muy bien.